Hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta emisión más de Diálogos Pastorales. Muy buenos días, tardes, noches, según sea el momento en el que usted esté viendo este video o esta transmisión, si lo está viendo en su estreno. Hermanos, estamos muy contentos y gozosos de nuevamente estar con el pastor Limón, nuestro hermano pastor Paco Limón. Y pues tenemos un tema muy interesante que esperamos sea de edificación para todos. Gracias, es siempre una bendición poder compartir juntos. Es un espacio para aprendizaje, charlar, opinar cosas, y son asuntos que nos preocupan. Muchos de ellos tienen que ver en esta ocasión justamente con los resultados que arrojó el último censo del 2020, donde si pudiéramos nada más valorarlo, debemos de expresar en primer lugar una disminución en la población que se reporta en el censo. Pero eso debe de preocupar no solamente a los pastores, sino yo les diría a toda la iglesia, y sobre eso vamos a conversar. Así es, el censo y el futuro de la iglesia, en este caso presbiteriana, obviamente. Si ustedes son de otra denominación, pues obviamente respetamos y valoramos todas las expresiones cristianas. Pero por ser presbiterianos, bueno, pues tenemos que abordar el tema desde la iglesia presbiteriana. Y vamos a tocar algunos aspectos quizá un poquito delicados, a lo mejor un punto de vista muy autocrítico, y quiero decir que esto es una autocrítica hacia nosotros porque somos presbiterianos, porque somos pastores presbiterianos, dirigimos iglesias presbiterianas, pero creo que vale la pena el ejercicio. Espero que nadie se sienta aludido ni ofendido. Nuestro interés es el de opinar y el de proponer, quizás, si se puede, pues algunas posibles soluciones. Y quiero empezar con números reales, pastor, para que de allí podamos partir. Según los datos, y perdonen que saque mi celular, pero es aquí donde tenemos los datos. Según los datos del último censo 2020, la iglesia presbiteriana, con toda esta promoción, aún con toda esta publicidad que se hizo de si recibes al encuestador, responde la religión, yo soy presbiteriano. Bueno, según los resultados arrojan que nosotros constituimos un total de 428,651 miembros de la iglesia o personas que se identifican con la iglesia presbiteriana. Y ahí vale la pena también hacer distinción, porque una cosa es hablar de la Iglesia Nacional Presbiteriana y otras iglesias presbiterianas que son la Iglesia Nacional Independiente, por ejemplo, la Unión de Iglesias Presbiterianas y Reformadas, que son de recién constitución, etcétera. El punto es que somos 428,651. No obstante, hace 10 años, en el censo del 2010, déjenme buscar bien el INEGI, según reportaba hace 10 años, éramos 486,000 personas que se identificaban como presbiterianos, y esto sin esta publicidad de que la gente dijera abiertamente soy presbiteriano. Esto, ¿qué nos deja? Nos deja con un déficit de casi 50,000, estamos redondeando prácticamente, 50,000 personas que la iglesia presbiteriana ha perdido, ha muerto. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? Y creo, hermanos, que esto debe hacernos reflexionar a todos por igual. Bien decía el pastor Limón, que no solamente como pastores, sino al miembro nominal, al miembro de iglesia, aquel asistente a una iglesia presbiteriana que se identifique como tal. ¿Qué nos dice todo esto? Y bueno, pastor, no sé si quieres iniciar con este análisis un poquito delicado, pero que tenemos que abordarlo. Sí, déjame primero tratar de ubicar el marco conceptual. Entre el censo 2010 y el 2020, el número de personas que se identifican como cristianos o no católicos ha incrementado, y porcentualmente incrementó un buen número. Sin embargo, ya se había señalado desde hace varios años atrás que hay una actitud no solo de los presbiterianos, sino de las iglesias históricas en lo general, que venía habiendo un descenso. No me acuerdo, tal vez desde 2006 más o menos, me acuerdo.
en varios lugares se mostraba un franca desaceleración en su crecimiento, más notorio en algunos lugares que en otros. O sea, por ejemplo, ya había desaceleración en Tabasco, que es un lugar, Tabasco, Chiapas, donde hay muchísimas iglesias presbiterianas. Nada más, por ejemplo, tratar de ubicar que en Chiapas hay más de 2,000 templos presbiterianos y posiblemente en Tabasco actualmente hay unos 700 templos presbiterianos. Sin embargo, no había pérdidas como tal, pero había una desaceleración importante en cuanto a su propio crecimiento, por un lado. Los puntos más marcados y quizás más críticos estaban particularmente en la Ciudad de México. En la Ciudad de México el decrecimiento era mucho más marcado por muchas explicaciones que se daban, secularización, etc. Ahora, ese es por un lado. Pero déjame ir a otro esquema. El catolicismo también está perdiendo muchísima gente. O sea, nada más en 10 años el catolicismo perdió aproximadamente 4 o 6%, dependiendo el rango que utilice cada quien. Y hay un decrecimiento sostenido que vienen desde hace 30 años por lo menos atrás, de 30 a 40 años atrás, desde los 70s, hay un decrecimiento que cada vez se va haciendo más y más fuerte. Entonces, trato de ubicar esto porque ese es el panorama general, digamos, dentro del entorno religioso, dentro del cual tenemos que analizar lo propio, ¿no? Entonces, sí hay un decrecimiento generalizado, particularmente de todos los segmentos que se perciben como más conservadores. ¿Sí? Entonces, a ese punto es uno de los que quiero que podamos ubicar. Los grupos religiosos, diríamos, más conservadores, vienen a la baja. El protestantismo histórico se había más o menos mantenido, a diferencia del catolicismo. Voy a comparar ambos, no porque confesemos lo mismo, sino porque en el sentido sociológico ambos son más conservadores en su liturgia, etc. Entonces, en ese entorno, el catolicismo venía bajando ya desde hace mucho tiempo. El protestantismo había empezado a crecer, el protestantismo histórico. Después hay una desaceleración y aparentemente estamos hablando de que en el último decenio estamos hablando de como 9 puntos porcentuales, lo cual es un número muy grande. Sí. Y ese es más o menos el número que hoy tenemos como punto de referencia, aproximadamente el 9%. Y es bastante grande. Entonces, desde esa óptica, seguramente tenemos que replantearnos cómo estamos haciendo misión. Yo diría, por un lado, cómo estamos haciendo misión, cómo estamos discipulando. Estoy hablando de fenómenos internos, pero también no debemos de perder de vista cómo estamos proyectándonos hacia una sociedad que está en constante cambio. Sí, creo que es momento de que reconozcamos con humildad la iglesia presbiteriana, qué es lo que no se ha hecho, qué es lo que se ha dejado de hacer, qué es lo que definitivamente no se ha implementado, especialmente el tema de las misiones. Llama la atención que muy paradójicamente, es una paradoja, que en estos 10 últimos años ha habido un énfasis en este plan de 10 años, 10 iglesias, que bueno, vamos a dejarlo allí para que no suene a crítica, porque tristemente no se ha logrado la meta, pero ha habido un énfasis y creo que hay que reconocerlo, hay que reconocer que hay esta intención de la Asamblea General, del ministro de Evangelización, de sembrar iglesias, de apoyar a los sembradores, de capacitarlos. Me parece que hay mucho énfasis, pero paradójicamente esto no se ve reflejado. No hay una cultura de evangelización en la iglesia presbiteriana. Me encanta el lema, por ejemplo, que están asumiendo desde estos últimos 2 años, este último año, los últimos 2,
el lema reza por un despertar misionero en la iglesia. Y me parece algo muy bueno, pero ¿qué es lo que pasa con las iglesias locales? ¿Qué es lo que sucede con las iglesias? Y perdón que lo diga así, pero también con los pastores de esas iglesias. No hay una preocupación por la misión, yo creo. Me parece que a estas alturas vivimos, voy a hacer voy a llamar, si se quiere ver así, un término, no recuerdo dónde lo escuché, que suena un poco también paradójico, que es el hecho de la profesionalización del ministerio. Es decir, estamos tan preocupados ya porque los pastores tengan todas las prestaciones, y creo que es bueno que los pastores tengan su seguro social, que los pastores tengan sus beneficios ministeriales, que me parece hemos abandonado este trabajo de campo, de ir, de visitar, de empezar desde cero. Muy pocas veces los pastores quieren o queremos arriesgarnos a empezar desde abajo. No queremos hacerlo, queremos llegar a una iglesia ya establecida, con los ministerios ya hechos, y quizá eso ha provocado esta despreocupación por hacer misión. Sí. Algunos de los comentarios que voy a hacer posiblemente reciba algunas críticas y bienvenidas. Es una autocrítica y creo que es válida. Es válida. Hace aproximadamente poco más de 10 años, casi 11 años atrás, me invitaron a colaborar con una de las agencias que se dedican a promover la plantación de nuevas iglesias. Y estaba yo interesado en los procesos de discipulado y encontré a esta agencia, Red de Multiplicación. Me invitaron a participar. Tengo poco más de 10 años colaborando con ellos. Es un trabajo como voluntario porque no trabajo para la Red de Multiplicación. Y en medio de todos esos procesos, me acuerdo que una de las iglesias pentecostales nos invitó en un convenio con la Red de Multiplicación a fungir como entrenadores de ellos. Y era muy curioso porque la mayor parte de los entrenadores, o todos los entrenadores, éramos presbiterianos y estábamos entrenando a iglesias pentecostales. ¿Qué ocurrió en ese proceso? La Iglesia de Dios tuvo una meta específica de cómo iban a multiplicarse. Y su meta eran, entre el 2010 al 2020, lograr organizar 1100 nuevas misiones. Y para finales del 2019, ellos prácticamente habían terminado ya las de sembrar 1100 nuevas misiones. Cuando yo escuché aquello de 10 iglesias en 10 ciudades, me pareció una desproporción gigantesca. Yo sé que entendemos las cosas de formas distintas. No es lo mismo misiones que iglesias. Pero me tocó ser testigo de cómo sí se organizaron 1100 nuevas misiones. ¿Cuántas de esas van a ser iglesias? No lo sé. Pero había 1100 grupos nuevos predicando el evangelio. Del lado del presbiterianismo del que soy parte, honestamente me impactó mucho cuando yo veía ese tipo de metas a nivel nacional. Hablo de 2 denominaciones, y con toda sinceridad debo decirlo, la iglesia presbiteriana era bastante más grande hace 10 años atrás que esta otra iglesia de origen pentecostal, pero ellos tenían una meta de 1100 y nosotros tenemos una meta de 10. La desproporción es gigantesca. Claro. Entiendo que son diferentes hablar de misiones que de iglesias, estoy de acuerdo. En ese tránsito
me di cuenta que había un asunto medular que nos estaba limitando. Uno de ellos es el asumir, por un lado, el costo que va a implicar el hacer discípulos, el estar formando misiones, el estar invirtiendo, no tanto en dinero, pero sí mucho más en gente, porque teníamos dos enfoques distintos. La iglesia pentecostal, honestamente, con pocos recursos económicos, ellos invierten muchísimo en gente. Ujú. Y nosotros un poco con ese estilo profesional que tú me estás mencionando, Sí. Muy norteamericano, debo decirlo, muy al estilo particularmente norteamericano. Es un modelo donde hay que asegurarle un buen sueldo al pastor, que tenga buena casa, etcétera. Estamos como más enfocados en ese renglón y muy poco en el trabajo de la gente. Creo que eso ha hecho, y obviamente es una lectura, hermanos, es una autocrítica que a lo mejor no está bien pensada. Uh-huh. Quizá vale la pena hacer un foro o algo así, pero creo que quizá eso ha producido que en el pensamiento general de los miembros de la iglesia conciban que la evangelización depende del pastor, porque después de esto para eso se o le de paga. Los misioneros. Uh-huh. Y algo irónico sucede que a la inversa los pastores pensamos de forma distinta. No, la evangelización no la debe hacer el pastor ni los misioneros, sino la gente. Por eso se tiene que invertir en la capacitación. Uh-huh. Y creo que entiendo el enfoque que como iglesia presbiteriana hemos dado, porque nuestra organización es, aunque no lo queramos reconocer, es muy jerárquica. Es decir, estamos acostumbrados a que los que somos jerarquía, o el clero, voy a usar esa palabra, uh-huh, seamos los que decidamos y los que ejecutamos. Uh-huh. Y curiosamente, del otro lado veo las otras denominaciones, pentecosteses, asambleas de Dios, etcétera. Uh-huh. Veo que ellos piensan un poquito más a la inversa. Veo muchísimo pastor laico. Ellos acostumbran a veces a tener estos nombramientos, ¿no? Sí. Que no necesariamente son personas capacitadas en un seminario. Uh-huh. Es verdad, sus sermones dan mucho que desear, sí. Es cierto, su teología no son tan bíblicos, paupérrima, sí. E incluso uh-huh, muchos de estos hermanos, me ha tocado ver, pastores pentecosteses se actualizan o se unen a capacitaciones de iglesias presbiterianas. Yo recuerdo haber dado un curso de Apocalipsis y vinieron 2 pastores pentecosteses. Sí. Porque no tienen esa formación, pero tienen una mentalidad de, a ver, el que va a trabajar aquí es la iglesia, no es tanto el ministro, el pastor. Entonces, esta falta como de comunicación, esta falta como de reorganización, creo que es uno de los síntomas y de las causas de esta, ¿cómo diríamos? Esta disminución de la iglesia presbiteriana, ¿no? En otras palabras, que como te escuché a ti decir mucho tiempo, no estamos formando verdaderos discípulos en las iglesias, estamos formando consumidores, que es una idea muy, muy americana, debo decir, muy norteamericana. Ven, consume, aporta económicamente, y con que tú aportes lo demás va a ir saliendo. Y veo ese mismo esquema aquí. A veces veo mucho más la preocupación, y con todo respeto lo digo a mis hermanos de la asamblea, veo mucho esa preocupación porque las iglesias aporten dinero y manden dinero, pero no he visto, por ejemplo, una campaña de, a ver, hermanos, queremos que una iglesia haga un viaje misionero a la zona de Sonora y que se involucre en la evangelización. Obviamente eso va a repercutir más, pero creo que eso es una experiencia válida, estas experiencias misioneras. Sí, esas las misiones de corto plazo. Sí, y creo que son válidas, que algunas iglesias americanas lo habían acostumbrado o lo acostumbran todavía con algunas iglesias presbiterianas. Mandan a sus muchachos en un verano y a ver, chavos, vamos a trabajar con la iglesia que está en México. Algunos vienen a pasear, evidentemente. Me ha tocado ver muchos jóvenes que vienen solamente a conocer las playas de Acapulco, a Cuernavaca, los pueblitos de la zona de Guerrero, aquí en Veracruz, pero
Pero creo que también esa es una buena experiencia de la cual las iglesias nos Sí, estamos perdiendo. pero ellos están usando esos esquemas de misiones de corto plazo para sensibilización de su iglesia. No es la misión como tal, sino son espacios de sensibilización. O sea, realmente ellos saben que en una semana que vengan a México no van a hacer gran cosa, Claro. pero claro, son espacios claro, de sensibilización. Claro. Ahora, yo creo que hay 2 o 3 asignaturas pendientes para la vida de la iglesia. Una, aprendí en este caminar que muchos estamos simplemente enfocados en dar mantenimiento a las iglesias. Y si mi enfoque es dar mantenimiento, ¿y en qué consiste eso de dar mantenimiento? Simplemente mantengo los cultos, predicando lo que la gente asume que debe de escuchar, el sermón de Semana Santa, ahorita que viene la Semana Santa, el sermón de las 7 palabras para mantener la tradición, y de alguna manera estamos predicándole a la iglesia. Suena raro lo que voy a decir, pero no estamos llamados a predicarle a la iglesia, aunque parezca un absurdo. Pero si nuestro enfoque litúrgico, la estructura misma que usamos, está enfocada solamente a darle mantenimiento a la iglesia, lo que va a pasar es eso justamente. O sea, mantenemos a un grupito, que son los que están aportando, los que se congregan, que le gustan los himnos, les gusta aquello, pero eso es todo. Y no estamos enfocados en la formación de discípulos. No hay una estructura que permita la inserción. Por ejemplo, hoy estaba en la mañana escribiendo mi devocional. Dios dio dones a todas las personas. Eso dice las Escrituras, Efesios capítulo 4. Pero ¿cuántas de esas personas, miembros de una iglesia? Pensamos 100 gentes. ¿Cuántas de esas 100 personas están poniendo en práctica los dones que Dios les dio? Y la realidad es que todos lo sabemos, de esas 100 personas, pongámoslo en números porcentuales, probablemente son menos de 20 los que están poniendo en práctica los dones ministeriales que Dios les dio. Pero por el otro lado, no hay una estructura educativa. Por ahí empezamos una parte que tiene que ver con discipulado, de cómo los estamos enseñando, entrenando y enviando. Y como no existe, por supuesto, de pronto, es que yo quiero servir, sí me gustaría hacerlo, pero si no soy maestro de escuela dominical, y si no soy predicador, y si no soy cantante, ya no tengo nada que hacer. Pero los oficios y los ministerios no son solamente esos. Hay muchas otras áreas más en donde todos los recursos están sirviendo. En esta época en la que estamos, yo me he dado cuenta, por ejemplo, de la enorme necesidad, por ejemplo, de algunos dones ministeriales que no habíamos contemplado. Editores de video, diseñadores gráficos, ingenieros de audio, etcétera, y que normalmente ni siquiera los veíamos, ¿no? Y no solamente ellos, programadores para internet, todas estas áreas, todo lo que tiene que ver con el área de tecnología, pues son otros hermanos que también nos auxilian en eso, ¿no? Pero eso es en este espacio donde estamos haciéndolo de forma digital. Pero el acompañamiento, misericordia, visitación, etcétera, son muchas otras áreas donde están y necesitamos la participación de la iglesia. Entonces creo que sí requiere un cambio muy, muy significativo, si puedo decirlo así, es un cambio de timón, pero sí necesitamos hacer un cambio importantísimo en el que estamos, nuestro ser como iglesia. Sí, me gustaría también hacer sacar otra área, digamos, que me parece que también hemos descuidado como iglesia.
que todo prácticamente se reduce a esto del discipulado, pero que hay algunas áreas un poquito más específicas en donde esto se ha visto, Sí. se ha notado. Y me refiero a los jóvenes en particular. Y niños. Y niños, sí. Creo que en estos últimos años sí se ha notado un descuido del ministerio juvenil. Sí. Se ha visto un descuido hacia la juventud, que se entiende que esta juventud de hace 10 años, estos chicos que a lo mejor iban en intermedios, por poner el nombre del esfuerzo cristiano, estos chicos que a lo mejor tenían 12 años hace 10 años, y que el día de hoy, 2021, ya cuentan con 22 años, ¿dónde están esos muchachos? A veces creo que no volteamos a ver qué es lo que hemos hecho, qué hemos sembrado, qué no hemos sembrado, y obviamente lo que no sembramos lo estamos cosechando. Y esto lo relaciono con algo que está pasando precisamente en este tiempo, donde el descuido de la juventud, si antes era evidente, ahora es enorme. O sea, solamente en las transmisiones hemos visto muchas iglesias se han preocupado, y gloria a Dios por ello, por la edificación de la misma, predicaciones, etcétera. Sí. Pero hay muy pocas iglesias que verdaderamente han volteado a ver a la juventud y dicho, a ver, vamos a atender a los muchachos, vamos a ver cómo están, vamos a hablar con sus padres, vamos a ver qué podemos hacer. Y esto, hermanos, ya lo hemos dicho en otras emisiones, nos va a pasar factura. Cuando regrese la iglesia al templo, nos va a cobrar factura, y creo que si no atendemos a nuestros muchachos, si no atendemos el discipulado en la iglesia, no nos sorprenda que en 10 años estos 50,000 ahora se tripliquen incluso, se llegue a tener una pérdida importante de la iglesia, y que llegue tristemente el día en el que tengamos que cerrar algunos ministerios, algunas empresas de la Iglesia Nacional, por ejemplo, que pues prácticamente van a ser insostenibles, ¿no? Sí. Los seminarios hoy en día son casi insostenibles, para empezar. Sí. Déjame mencionar. Hay algunas áreas que son muy, muy significativas. Coincido contigo en tus comentarios de un abandono de la gente joven, y tal vez medios atienden a los niños, pero la gente joven de 12 a 25 años prácticamente están abandonados. Una parte empieza desde nuestro enfoque en el culto. Nuestros cultos, aprecio muchísimo los himnos, la verdad es que me encantan, me gustan mucho. Pero tengo que reconocer que el estilo litúrgico que hemos seguido, hemos confundido algunos elementos, y pensamos que la reproducción de elementos históricos es como que lo sagrado, y encontramos como que la sacralidad en eso. Y eso implica, entre otras cosas, que estamos usando música del siglo XVI, XIX, para poder predicarle el evangelio a jóvenes del siglo XXI, niños del siglo XXI. Entonces la brecha cultural es enorme en ese sentido, y nuestros hermanos jovencitos, es natural que no se encuentren tan identificados. Mucho de nuestro estilo litúrgico tradicional está enfocado hacia gente como de 70 y más. Entonces, si mi enfoque litúrgico es para gente de 70 y más, resulta más o menos natural que la gente de 30 años y menos no se sienta tan identificada. Pero si ellos no están identificados, siempre hay excepciones, por supuesto, sí. Pero si no se sienten identificados, obviamente hay toda una generación que estamos perdiendo en el momento, pero hay una generación más todavía, las que vienen atrás, que van a irse separando de la iglesia en cuanto empiece a haber un crecimiento, lo cual lo notas fácilmente en la membresía de cualquier iglesia local. Claro. Quizá son mucha gente adulta y sí, pocos quizá jóvenes. valdría la pena hacer un análisis muy serio, y esto hablo a los padres, a los abuelos, por ejemplo.
Sería muy interesante levantar una encuesta de cuántos de los muchachos o de las personas que antes iban a la iglesia se fueron a otras corrientes denominacionales. Sí. A veces como que existe un discurso muy triunfalista, ¿no? La iglesia presbiteriana es doctrinalmente pura y doctrinalmente buena, sí. ¿Y sí lo es? Y lo es, pero no nos deja ver estas debilidades que nos han hecho perder miembros, porque también hemos perdido miembros, y no porque se vayan coloquialmente al mundo, no porque se pierdan, sino porque muchos van a otras iglesias, a otros cristianismos, que responde, voy a usar esa expresión, responde a su necesidad, responde a su inquietud, porque de alguna manera es donde sus hijos se sienten mejor. En algún momento yo he escuchado hermanos que dicen, no, es que yo me voy a otra iglesia porque allí mis hijos sí quieren ir, aquí no quieren venir. Y esto obviamente duele, lastima, pero en lugar de abrirnos, simplemente nos encerramos y damos una explicación, decir, bueno, es que tienen que ser doctrinales, etcétera, no tan emocionales, y es cierto, pero no hemos cubierto esta otra necesidad que la gente tiene. Déjame mencionar algo al respecto de la educación infantil. Yo me daba cuenta en otras editoriales, no de la iglesia presbiteriana, cómo siempre incluían en cualquier material, siempre había una lección misionera. Y me di cuenta al revisar los materiales propios que no hay una lección misionera. Entonces nunca estamos hablándoles de misión a los niños. Los jóvenes no hablan de misión. Por supuesto, los adultos tampoco van a participar de ello. Hace unos meses recibí algunos materiales de los que produce la Iglesia Nacional, y efectivamente ahora ya está incluida la lección de misiones. Pienso que el enfoque está equivocado, a pesar de que está incluido. ¿Por qué? Todo el espacio de misiones del que se habla está incluido en ese material. Están hablándome de la historia de las misiones. Es muy interesante saber quién fue Hudson Taylor, es muy interesante quién fue Guillermo Carey, etc. No estoy seguro, tengo nietos, el otro día lo comentamos eso. No estoy seguro de verdad que mis nietos estén fascinados por conocer a un personaje del siglo XVIII, del siglo XIX y lo que hizo en China. Yo creo que les emocionaría más saber cómo un hermano está hoy en día trabajando. Déjame mencionar uno de ellos, no voy a mencionar su nombre, pero sí lo que está haciendo. Él está trabajando en Sinaloa. Ahí llegan muchos migrantes mexicanos que salen de Oaxaca, van a trabajar en el campo en Sinaloa, en los cultivos de jitomate, sacan y ellos los evangelizan ahí. Curiosamente, como saben que son de distintas etnias oaxaqueñas, ellos los evangelizan y han aprendido el idioma para predicarles el evangelio en su idioma en Sinaloa. Y entonces cuando ellos regresan a sus comunidades, ya llegaron por lo menos sensibilizados al respecto del evangelio. Y en otros renglones seguramente que hay más ejemplos de ese estilo de una misión viva, activa. Por cierto, ellos están trabajando cuando hay pandemia, siguen trabajando ahí en esos campos, por una razón. Porque los campos de misión, la gente que está colectando jitomate está trabajando con pandemia y sin pandemia, pero ellos están trabajando en el campo, porque eso no se ha detenido. Puede ser que las industrias estén cerradas, pero el trabajo de campo no, el trabajo de campo continúa. Se sigue cosechando café, se sigue cosechando maíz, la zafra, para los que estamos aquí en la región, con la producción de caña sigue adelante, o sea, eso no ha parado. Entonces, ¿cómo toda esta situación estamos ejemplos vivos, prácticos, de misión, de educación? Nuestros cultos tienen que
tenemos que reenfocarles, porque nuestro escenario, nuestra gente que hoy ve esos cultos es otro. Entonces yo creo que hay varias áreas que exceden nuestro tiempo para esta charla, Claro. donde tenemos que conversar. Pues el tema es muy amplio y yo creo que esto es como una probadita para darnos Sí. hambre, porque seguramente hay otras cosas que no hemos visto, pero que están allí, que son causas del por qué la iglesia no ha crecido, por qué la iglesia ha decrecido, y vale la pena que las reflexionemos. Yo particularmente no comparto alguna idea que ahorita se está manejando de que es posible de que los encuestadores se hayan equivocado. No sé, yo no comparto esa idea. Yo creo que si acaso hay un margen de error, es muy mínimo, tan mínimo que no va a hacer gran diferencia. Y por el contrario, me parece que sea este dato real o no, eso no nos exime de la responsabilidad de edificar a la iglesia, de discipularla y de ir, como dice el Señor, ir y predicar el Evangelio. Me parece que no hemos sido un pueblo que se caracterice por eso. Yo preguntaría, ¿cuántos de los miembros que van a la iglesia, cuántas de las personas que van a la iglesia saben evangelizar? Esa es una pregunta básica, y yo creo que ahí es donde uno debe de analizarse. ¿Cuántos lo Yo estamos no sé haciendo? predicar. ¿Y cuántos lo estamos haciendo? Además, ¿cuántas personas han venido a los pies de Cristo por gracia de Dios que el Señor me usó en estas personas? He tenido la experiencia en estas últimas semanas, estos últimos meses. Me tocó acompañar un pequeño grupito sobre creación de comunidades digitales. Y doy gracias a Dios por ello, porque muchos de nuestras hermanos que están en ese proceso, actualmente atienden un grupo a través de la digitalidad. Algunos incluso sí atienden físicamente a algunas personas, poquitas, Sí. con las que pueden seguirse reuniendo físicamente. Otros incluso simplemente es una llamada telefónica. Ni siquiera tienen cámaras y producción para hacer eso. No, hasta una llamada telefónica, y vía telefónica están algunos discipulando, acompañando gente. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Simplemente hacer crecer, y que Dios nos guíe en ello, los equipos ministeriales en la vida de la iglesia. En fin, yo creo que hay muchas cosas más en las cuales hay que charlar. Apreciamos sus comentarios. Claro. Digan, de verdad, seguramente vamos a tener algunos comentarios Y esperamos sí, que preguntas que ustedes tengan. Generalmente nos pueden localizar. Realmente no somos tan difíciles de localizar. Entonces trataremos de... Sí. Y hermanos, repetimos lo que siempre decimos: no somos expertos, no somos eruditos en los temas que tocamos, pero los tenemos que abordar. Creo que tenemos que tener una opinión, por lo menos, de qué es lo que estamos haciendo y qué podríamos hacer. A lo mejor alguien tiene alguna propuesta y que podamos hacerla en conjunto para edificar a nuestras iglesias, para edificarnos a nosotros mismos. Así que, hermanos, pues lo decimos con todo respeto, con todo amor, con toda humildad, por supuesto, y esperamos también la misma reacción, ¿verdad? No estamos aquí para discutir, para desacreditar a nadie, solamente damos una opinión a fin de que todo esto pueda mejorar y que en 10 años, en lugar de ir perdiendo membresía, pues vayamos glorificando al Señor a través del aumento de la iglesia. Pastor, gracias nuevamente por invitarme, gracias por este espacio que nos brindas. Hermanos, estamos aprendiendo también nosotros. Parte de este espacio es reconocer nuestras propias carencias, pero porque también pensamos en la necesidad de seguir creciendo para poder seguir ministrando de una mejor forma. Que Dios les bendiga y nos ayude a todos a formar parte de un proyecto de renovación en nuestra propia iglesia. Que Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Hasta luego.